Hola, bienvenidos una vez más a Los Nuevos Show, tu lugar donde hablamos de actualidad, de las noticias, de lo que está pasando, porque la información vuela, es muy rápida y nos cuesta estar entendiendo todo lo que pasa. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, César. Importante estar actualizado, y si algo nos tiene a todos en suspenso es Venezuela. La situación de Venezuela, cada día, todos los días ocurre algo nuevo y hay que estar informados. Así que hoy te vamos a dejar un breve resumen de cómo está todo en la actualidad. Así que para que no te lo pierdas, empezamos con este top, y es que Estados Unidos ha declarado a Nicolás Maduro como líder de una organización terrorista. Obviamente esto trae grandes implicaciones que las vamos a ver hoy. Otra noticia es que los cielos o el cielo venezolano está como zona roja. Ningún avión quiere pasar por ahí y ya más de 9 aerolíneas que decidieron dejar de volar por Venezuela. Además, la escalada militar que propuso Donald Trump y Estados Unidos es una que no tiene retorno, y después te lo contaremos por qué. Las palabras textuales de Donald Trump: ¿sale por las buenas o por las malas? Además, veremos las sanciones económicas que nos tiene Estados Unidos para Venezuela. Y un despliegue militar que hizo Venezuela mostrando todos sus recursos militares que, bueno, dejaron mucho que desear. Mientras tanto, María Corina Machado sigue mejorando su discurso y bueno, sigue promoviéndolo, y esta vez lo hizo en el Washington Post. Y bueno, ¿y qué podemos decir de Petro, que cada vez está en las noticias porque quiere llamar la atención, pero esta vez lo está haciendo desligándose de Nicolás Maduro? Importante que sigan los canales oficiales, que no te dejes llevar por estos vendehumos que dicen que van a intervenir, que no van a intervenir, que no va a pasar nada, que es lo mismo de siempre. No sabemos nada. Simplemente hay que analizar paso por paso, desde todos los puntos de vista, porque es una situación muy delicada. Así que ojo, ojo. Así que comencemos. Y sí, Estados Unidos declaró a Nicolás Maduro como una persona terrorista, líder de un cartel, el Cartel de los Soles. Es la primera vez que Estados Unidos coloca esta designación a un mandatario. Normalmente era grupos terroristas, pero es la primera vez que se le asignan a un mandatario, a un presidente. Bueno, depende de la legitimidad que tenga el presidente, pero sí es así. Una de las cosas importantes es que esto va más allá de solo una etiqueta. Esto tiene implicaciones importantes. Una, por lo menos, a nivel financiero, hay sanciones mucho más severas de las que habían. Es decir, que cualquier persona que haga negocios con Venezuela está, bueno, o por lo menos con el gobierno de Nicolás Maduro, está patrocinando el terrorismo, y eso ya son palabras mayores. Además que estaría patrocinando supuestamente la corrupción estatal, y además estarían asignando así como que, mira, estás haciendo vinculaciones con el terrorismo y con el narcoestado. Así mismo. Es muy grave. Además, toda esta designación lo que abre son las puertas a operaciones militares un poquito más encubierto o hasta libremente descaradas, ¿ok? Porque ya podrían ejercer movimientos en terreno venezolano. Podrían mandar tropas y todo. Increíble. Y esto lo pueden hacer porque ya tienen algún respaldo legal que lo permite hacer. Eso quiere decir que, exacto, si muchas personas dicen, pero ¿por qué tarda tanto esta acción que están buscando? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, hay muchos protocolos que hay que encargarse de tener listos antes de tomar una acción. Sí, la gente piensa que esta vaina es comprar una torta, poner unas velas y listo. Ya, bueno, se solucionó el peo mundial. Mira todo lo que lleva Rusia con Ucrania. Llevan mucho tiempo en diálogos, en guerra, y no es algo difícil. Es geopolítica mundial, muchachos. Esto no es el FIFA, esto no es el Call of Duty. Sí, y por más de que lo que se rumorea es que en el caso de Venezuela va a ser algo más, una operación quirúrgica, como dicen, de extracción así puntual. Pero igual esto conlleva a que tú puedes caer en problemáticas. Donald Trump puede buscarse más enemigos de los que ya tiene por una acción mal hecha. Entonces todo tiene que estar perfectamente encajado. Y eso sí es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo últimamente es que cada vez todas estas piezas que estaban regadas se van uniendo y encajándose para formar lo que es todo el derecho de poder actuar ya con bases. ¿Y por qué están haciendo esto? Hay muchos motivos. Capaz es el petróleo, capaz no. Pero lo que sí quieren es el cambio del régimen, y esto lo van a hacer mediante presión política, presión militar y presión económica. Es así. Y bueno, en otro punto importante, que fue que el cielo de Venezuela entra en una zona roja, porque ya van más de 9 aerolíneas que suspenden sus vuelos tras la alerta de la FAA.
dícese la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos. Oh my God. Y lanza una advertencia que es bastante puntual, que está advirtiendo que hay un incremento de la actividad militar y una situación potencialmente peligrosa. Entonces, sobre todo asociado al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Eso es clave para decirle a todo el mundo, mira, el que pase por ahí corre riesgo de que pueda encontrarse con una situación militar de parte y parte. Puede ser de Venezuela o de los gringos. Porque, bueno, si hay conflictos, ¿quién te manda está ahí? Por su parte, Nicolás Maduro dijo que va a dar un plazo que se venció de 48 horas para que las aerolíneas retomaran sus vuelos, porque decía, ¿por qué vas a estar dejando de venir para Venezuela? Ahí tienes tu concesión, hazlo. Y bueno, muchas aerolíneas no lo hicieron, así que bueno, ¿qué pasará? Las amenazas de Maduro se harán realidad y ¿qué le quitarán? El derecho a aterrizar en Venezuela. Sí, así las que, concesiones de renovar ahí la concesión. licencia de poder volar en el aeropuerto venezolano, en los cielos venezolanos. Al final el que se jode es el pueblo, como siempre. Es así. De hecho, vamos a poner una imagen aquí de cómo se ve el cielo actualmente en Venezuela vía satelital. Y de hecho podemos verlo aquí como hay vuelos en todos lados y en Venezuela no. Es increíble que se dispararon todas las estadísticas de todas estas páginas buscando los vuelos. Ha sido genial porque la gente está saturando y minuto a minuto ves como en las redes sociales dicen, mira, aquí está un B-52 sobrevolando cerca de Curazao. Se viene esto, se viene lo otro, mira, ya no está pasando nadie. Ojo, se quedaron más de 10.000 personas, más o menos, estimadamente, varados por el mundo porque no pudieron retornar a su país Venezuela. O salir de Venezuela. Que eso que no sé qué es más grave. Sí. Yo conocía gente que justamente estaba viajando y era un estrés, pues decía, ¿será que llego? ¿Será que no llego? Las implicaciones, las calamidades que tienes que pasar, vas a terminar como Tom Hanks viviendo la terminal. Es una probabilidad. A lo mejor vives mejor que antes. Posiblemente. Mira, una cosa importante aquí es que igual estamos viendo una situación donde cada vez se van viendo más detalles que te dice, mira, yo creo que ya se llegó a un límite donde ya Donald Trump tomó un rumbo que no hay vuelta atrás. Ni para atrás ni para coger impulso, dicen. Sí. ¿Y por qué? Porque todo este despliegue militar, todo esto que ha habido estos años, bueno, años en realidad, pero los últimos meses, claro, hemos tenido una inversión grande. O sea, para mover a toda esa gente, claro, esos militares, hay una inversión enorme. Simplemente moviendo el portaaviones más grande, el Gerald Ford, de su lugar para el Mar Caribe, eso es una millonada, porque tienes que no solo mantener eso en gasolina, en personal. Es una locura. Estamos hablando que también, o sea, no te puedes echar para atrás, porque si te echas para atrás, ya avanzaste demasiado. Si te echas para atrás, ya le estás dando la victoria a Nicolás Maduro y dirá, mira, yo pude vencer con palabras a Donald Trump. Y Donald Trump, bueno, como lo decías, tiene muchos enemigos, ¿no? Pero los demócratas por detrás. Sí, no, y de hecho, o sea, la gente está esperando que Donald Trump se equivoque y falle. Eso es, en su mayoría, por lo menos todos los demócratas están esperando eso. Entonces, ¿qué pasa con esta situación donde ya llega un punto donde él puede, o sea, Donald Trump está arriesgando literalmente su carrera política y su legado, porque sí, claro, incluso el año que viene son las elecciones en Estados Unidos donde él necesita ganar su mayoría, claro, legislativa y viene, no puede tener una derrota. Entonces eso es importante tener en consideración. Hay mucha gente, obviamente siempre hay personas que dicen que va a ser pronto, otros que exageran, que no va a pasar nunca como siempre, pero yo creo que ya se llegó a un límite donde ya no hay vuelta atrás. De hecho, ayer pasó que en el avión presidencial una periodista le hace unas preguntas a Donald Trump entre eso. ¿Cómo tú vas a negociar, cómo tú vas a hablar con el líder de una organización terrorista? Y la respuesta de Donald Trump es que mientras él pueda hacer las cosas para evitar un conflicto armado, lo va a hacer. Pero que la salida es o por las buenas o por las malas. Pero igual es una ignorancia. O sea, si te pones a ver, la gente cómo le hace unas preguntas que como que ¿cuándo vas a atacar? ¿Sabes? Es como en el fútbol cuando dice, mira, ¿cuál es la alineación que vas a hacer para mañana para el partido? Nadie te va a decir eso. Sí. O sea, la gente también hace unas preguntas ridículas, estúpidas, también obviamente con doble intención, para dejarlo mal parado a él, para también hacer bulla y hacer amarillismo.
pero no se sabe qué va a hacer. ¿Ok? Sí. Estamos hablando que va a negociar con todo el mundo negocia. Estamos hablando de política. Se tuvo que poner a negociar con Putin y con Zelensky. Se vio y también fue grabado. Ahorita va a conversar con Maduro, dijo supuestamente. Esas reuniones tienen un lado público y un lado privado. Claro, eso es importante tomar en cuenta. Pero igual afectan a lo que se ve, al voz populi cuando ves ahí Donald Trump humilló a Zelensky. Sí, de alguna manera. ¿Me entiendes? Entonces ahí se ve claro el poderío y ahorita va a conversar con Maduro. ¿Qué va a decirle? Yo no veo a Donald Trump como una persona que vaya a aceptar términos de otros. Yo creo que él es el tipo que impone términos y dice, estos son mis términos, ¿cómo te acoplas a ellos? Y no olvidemos que ya se ha sabido, se ha filtrado y ha sido confirmado que Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela lleva tiempo negociando, tratando de negociar con Donald Trump, ofreciéndole recursos naturales, ofreciéndole que va a alejarse de Rusia, de China. Y no, eso quiere decir que si no aceptaron esa vez, ahorita no hay mucha negociación que valga. Yo creo que aquí lo que se puede negociar es la salida pacífica o la salida armada, pues. Sin embargo, ojo, importante, que todo esto, de hecho, es importante que vean el siguiente video y vamos a ponerlo porque fueron las palabras textuales que dijo Donald Trump. Maduro, the U.S. Designated him the leader of this foreign terrorist organization. Why do you want to talk to him if he's the leader? If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. Además, con todo esto, con estas palabras del señor Donald Trump, también están las acciones de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro ya ha desplegado más de 200.000 militares venezolanos por la región. Él dice que tiene casi 80 puntos demasiado escondidos que podrían superar totalmente a una incursión norteamericana. Puede ser que sí, puede ser que no lo sabemos, tendrían que medirse. Cuando comparan el poderío militar norteamericano con el venezolano, hay una diferencia enorme. Eso no quiere decir que Venezuela haya sido uno de los países que más haya invertido en armamento militar. Eso es una realidad. Ojo, que no es el mejor, no es el de punta, pero igual tienes armas con que combatir. Dicen también algunos expertos que son armamentos comprados más que todo para uso interno, más allá de enfrentarse con conflictos bélicos internacionales, que sí. Claro, que es una escalada un poco más grande, ¿no? Estamos hablando pesos pesados. Sí, sí. Yo creo que igual todo este despliegue que hubo, de hecho, el desfile que hubo, que Nicolás Maduro hasta le dieron la espada de Bolívar. Ah, mira tú. Yo pensé que había sacado un machete. No, y esa espada de Bolívar igual es importante. ¿Por qué? Porque si bien yo creo que Nicolás Maduro venía haciendo una estrategia que era válida, que era una estrategia de querer ganarse a esa oposición que tiene Donald Trump, con el discurso de que quieren intervenir, y ha salido hasta bailando. Lo vimos hace poco bailando la canción que le hicieron. Entonces... No voy a decir que es pegajosa porque no lo es. No lo es, pero en el fondo haciendo esa similitud al baile de Donald Trump, es muy... ese plan está como mejor al que tiene ahora de este despliegue militar, donde sale con la espada de Bolívar, que es la portada de todos los medios, que eso era una de las cosas que me imagino que se buscaba, hacer la portada de todos los medios con la espada y desafiando al gobierno de Estados Unidos, que yo creo que es peor esa estrategia. Es que yo creo que ahí viene la maquinaria, ¿cómo se llama? La maquinaria publicitaria, por así decirlo, la propagandista, la maquinaria de comunicación que tiene ahorita el gobierno de Venezuela, que ves muchos polos, porque de repente tú lo ves diciendo no war, no peace, sí peace, empieza a hablar ese inglés machucado, porque seguramente sabe inglés el tipo, pero obviamente no lo sé. Ese carajo obviamente que lo hace para sentirse para empatizar, sí. Claro. Entonces, por un lado, se ve como una persona súper que quiere la paz, que mira cómo está Venezuela, puros conciertos, puras cosas, somos gente de bien. Y por otro lado tiene otro discurso que es vente, te confronto. Hace poco le dijeron profe Diosdado Cabello le dijo a Marco Rubio, eres un imbécil, se lo cantó en la clave y le dijo, te espero acá. Sí, entonces, sí. Es interesante cómo tiene esos dos discursos que tú dices, ¿a quién le creo? Es que están buscando cuál le funciona y es la estrategia. Igual con la similitud con la foto de Noriega. Sí, es que por eso no olvidemos que Noriega, antes de ser capturado, sacó esa misma imagen que en vez de la espada de Bolívar era un machete. Bueno, tú sabes que Noriega tenía, cuando lo fueron a capturar, él tenía agarró bastantes, ¿cómo se llama? Dobles
para que lo confundiera y fuera más difícil la captura de Noriega. Interesante. Sí, por ahí tenemos un artículo de eso, por cierto, en losbonobo.com. Métete, ahí tenemos los dobles políticos famosos. Buen tema, por cierto. Es cierto, es cierto. Una de las cosas que igual, porque hay mucha gente que dice, mira, con lo sucedido con Noriega es muy diferente porque fueron más de 30.000 militares y la escalada era mucho más grande. Hay gente que asegura que lo que hay ahorita, que son un promedio de 15.000 soldados norteamericanos, no es suficiente para algo similar a lo que pasó con... No, yo tampoco creo que sea suficiente. No, pero también hay algo que estamos dejando de un lado. Estamos hablando de que la tecnología ahora no es la misma que se utilizó con Noriega. Eso quiere decir que con Noriega... Con los drones. Exacto, con Noriega no había drones. A lo mejor te hubieses ahorrado, en vez de 30.000, hubieses ido con 10.000, pero con drones y haces el mismo trabajo hasta más. Claro, pero hay gente que dice, analizando todas estas cuestiones, nosotros no somos analistas, pero sí escuchamos analistas. Bueno, estamos analizando en este momento. había personas que decían, en el caso de que fallasen militarmente, tenían un as bajo la manga de hacer algo totalmente paramilitar y un caos ingobernable dentro del país. O sea, como que no sabrías quién es el enemigo, porque podrías hacer que sea ingobernable Venezuela. No ganarás, pero tampoco perderás. Sí. Igual, ojo, vemos las últimas declaraciones que ha dado Nicolás Maduro, lo vemos en un estado que se nota que no la está pasando bien. Oye, pero es difícil, pero con todos esos millones que tiene, ¿cómo hará? Esos zapatos de $1.000. De hecho, se ve en la última entrevista, confesó que no duerme. O sea, no, es que no puede dormir. Hizo referencias que hay que estar vigilando antes de dormir, pero él se nota ya en desgaste, pues. Entonces, ahí es importante que tengamos en cuenta que no la está pasando bien. Es verdad. Y mientras tanto, María Corina Machado, bueno, tiene que mejorar su discurso y tuvo una entrevista con el Washington Post. Y esta vez, ¿por qué, Javier? O sea, yo siento que lo está mejorando. Porque yo creo que, ¿sabes? Que a mí hay algo que me confundía mucho de María Corina, que todo era muy religioso, muy vamos a dejar que Dios, vamos a tratar de que todo salga. Tienes que ganar todos los sectores. Los cristianos y católicos, hay que ganarlo. Pero sin embargo, últimamente ha estado dando más teniendo un discurso que va más directo a las necesidades que tiene otros países. Bueno, por lo menos cuando hablaba de las cuestiones energéticas. Claro, colocando a Venezuela como, mira, si yo estoy aquí, te tengo toda la solución energética de todo tipo. Claro, no, es que tienes que ir a las necesidades, asumir las necesidades. Una de las necesidades que tiene el país, que fue lo que habló en el Washington Post, que es que el tema migratorio masivo es un problema que tienen muchos países, ya, con los venezolanos. Hay muchos venezolanos recorriendo todo el mundo. Bueno, o sea, estamos hablando de más de 9 millones. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Asegurar que si ella, en este proceso de transición, ella garantiza que esas personas van a regresar a su hogar, pues. Y eso, obviamente, está buscando conectar con muchas de esos países que están afectados con la migración. Caja está feliz. Me vas a adelantar parte del trabajo que prometí y no sé si puede cumplir. Cas votaría por María Corina. Totalmente. No sé si Jara. Ojo, no creo. No sé, dicen que el gobierno de Venezuela patrocinó al partido de Boric y Camila Vallejo. No lo sé. Por ahí dicen. ¿Será verdad? Sí. Déjamelo aquí en los comentarios. Mira, el gobierno de Venezuela patrocinó todo lo que sea de izquierda, no solo en Latinoamérica, en España. Así es el comunismo, así es el socialismo. Es un partido unido. Es así. Mira, y por otro lado, ¿cómo llamarlo? Tu amigo. Mi amigo Petro. Coño, ¿cómo le dijiste? Le pusiste un adjetivo a Petro. Fantoche. Le dijiste fantoche a Petro. Qué falta de respeto con un primer mandatario. Saludos a la gente de Colombia. Disculpa, Petro. Pero en realidad no... Cada vez que aparece está más loco que nunca. Pero bueno. Por ahí se lanzaron de amarillista. Supuestamente dijeron y que por primera vez confiesa que Maduro es un dictador. Y hablé colombiano, no sé por qué. Sí, no, le pones corazón. Mira, sí, no, más que confesar... por primera vez se ve que se desligó de Maduro. O sea, porque aseguró, mira, el problema de Maduro no es un problema de narcotráfico, sino es un problema de democracia. Entonces la periodista le dice, pero es un dictador. Sí, digamos que no sigue los lineamientos de la democracia. Entonces, de alguna manera le está
dando el beneficio Esa duda. al pueblo de decir, mira, sí es un dictador, pero se está desligando él de la parte del narcotráfico. Eso es como cuando Jara dijo que Cuba es una dictadura. No, es una democracia diferente. Coño. Es verdad. Coño, Jara, por favor. Es interesante, pero bueno, vamos a ver. También Petro tuvo sus palabras con Marco Rubio. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú aquí no vas a entrar, si quieres vienes y me pones la pijama, la pijama. La pijama naranja. La pijama naranja. Y dices, bueno, pero ¿para qué lo quieren meter preso, Sí. chico? Yo creo que Pedro está llamando la atención porque Quiere le llamar queda la atención. poco tiempo, ya lo que le queda es meses de... Quiere ser héroe de Latinoamérica. Sí. Bueno, quiere ser un abanderado de Y la siempre, izquierda. ojo, siempre le ha gustado aparecer en todos los titulares. Entonces, no, ya le quedándole Si tan Maduro poquito... le está quitando Dígale, me está protagonismo. quitando protagonismo. No puede ser el único. Sí, bueno, igual es importante tener en cuenta lo siguiente. Por favor, confíen en medios oficiales. ¿Por qué? Porque ahorita en estas situaciones es donde más vendehumos hay por ahí. Hay gente que dice, mira, aquí no va a pasar nada, que es lo mismo de siempre. Ya vemos que no es así. Cada vez hay avances más sólidos y más efectivos, pues. Pero también hay gente que dice, mira, esto hace mañana, falta un día, 2 días y tampoco... nadie lo sabe. Es más, yo creo que ni el mismo Donald Trump lo sabe. Que alguna persona te diga, yo sé que esto va a pasar. Eso es mentira. No. Nadie sabe qué va Yo a pasar. creo que- Esto es muy difícil. Ni Donald Trump sabe. es No lo verdad. sabe porque él está tomando decisiones en base a lo que va ocurriendo. Entonces Que nadie por lo cierto sabe. dicen que está mal de salud. No lo sé. ¿Qué le pasa a Trump? ¿Ah? Yo creo que tiene estrés. Ese señor tiene estrés. Por cierto, este es un programa corto, pero si tú te quieres seguir actualizando, porque no podemos sacar cada 3 minutos una actualización, te tienes que meter en losbonobo.com porque estamos actualizando sobre la situación de Estados Unidos con Venezuela y sobre otras actualidades del mundo. Son noticias hasta de entretenimiento, porque bueno, no todo el tiempo es política no todo y puede problema. ser todo problema. También No, hay no es parte like. Así que Así- losbonobo.com. Sí, y ya que estás aquí, no olvides suscribirte, importante, dale a la campanita, las notificaciones para que veas todo lo que subimos y comparte, comenta, importante, queremos escuchar tu opinión. La pregunta es para ti, ¿tú crees que esto es pronto? ¿Tú crees que ya el año que viene Venezuela va a estar libre del régimen de Nicolás Maduro? ¿O crees que va a seguir todo igual? Así es, vámonos.